¿Puede acaso Dios perdonar al más vil pecador? ¿Puede acaso Dios perdonar a aquellos que cometen pecados que son horrendos, grotescos, inhumanos, injustos? ¿Puede acaso la misericordia de Dios alcanzar a ese tipo de personas y que estas personas que realmente merecían el infierno ahora reciban el cielo por la misericordia de Dios? ¿Dios puede ser así? Bueno, esto es lo que estaba en la mente del profeta Jonás, cuando Dios viene a su vida y le indica que él debe ir a Nínive y predicar ahí a esta nación cruel, como ya lo mencionábamos la semana pasada, para que él les predicara el evangelio, para que él les hablara del arrepentimiento y no fueran castigados. El profeta recibe esa noticia y le descompone. Él no puede creer que su Dios, el Dios judío, esté pensando en perdonar a una nación gentil, que además de ser gentil, es una nación depravada, es una nación que se ensaña con sus víctimas. No solamente son malos, son tremendamente crueles. Entonces esto está en la mente y en el corazón de Jonás. Por eso que él decide tomar un barco que va en dirección completamente contraria, diametralmente contraria. Él decide ir a Tarsis, pero Dios aparece en su vida porque Dios ha puesto ahí a un gran pez. Estamos estudiando esta serie que titulamos La salvación es de Jehová y estamos estudiando el libro de Jonás. Estamos estudiando la profecía de Jonás. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo al capítulo 2 de la profecía de Jonás, capítulo 2. Vamos a leer todos los versículos de este capítulo para continuar nuestro estudio. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. A mi cabeza, dice, se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Verso 7 ahora. Dice el verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen, este es el versículo importante, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de júbilo, con voz de alabanza, ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y el verso 10, terminando el capítulo 2, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Esto es lo que nos dice el capítulo 2. Y estaba haciendo una pequeña introducción al inicio de este mensaje, hablando de lo que había en el corazón de Jonás respecto de los ninivitas. ¿Qué es lo que había en el corazón de Jonás y por qué a él le producía esta desazón, esta sensación incomprensible, inaceptable por su parte, de cómo Dios puede querer ser misericordioso con una nación que es completamente depravada, terrible? Es una nación que trata de manera muy desquiciada con sus enemigos. Los asirios eran famosos por ello. Entonces, cuando Dios lo envía con un mensaje de arrepentimiento, para Jonás esto no tiene ningún sentido. Eso es lo que estamos viendo. Acompáñame para volver a leer el verso 8, que va a ser el verso que vamos a estudiar hoy y mañana.
Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Recuerde usted que Jonás está orando esta oración cuando está en el vientre del pez, un lugar oscuro, húmedo, maloliente, caluroso, muy caluroso. Algunos llegan a pensar, algunos comentaristas indican que la temperatura que pudo haber sentido Jonás en el vientre del pez es una temperatura de 40 grados más la humedad. O sea, fue un lugar realmente inhóspito, desagradable, un lugar que solamente es comparado con una tumba, porque era un lugar estrecho. Jonás está en un lugar estrecho, oscuro, completamente oscuro, mucho calor, mucha humedad. Como dije, un lugar que más se parece a una tumba. Él está en medio del pez. Y ahí Jonás confiesa a Dios que ha almacenado en su corazón ideas que son vanas. Esas ideas lo han llevado a actuar de manera equivocada. Todas las ideas tienen consecuencias. Las ideas que Jonás ha almacenado en su corazón y en su mente lo han llevado a tomar decisiones equivocadas. Entre ellas, tomar un barco que va a otra dirección de Nínive. Y es que todas las ideas tienen consecuencias. Todo lo que se agita en la mente finalmente se traduce en un acto. Todas las ideas tienen consecuencias. Las ideas lanzadas por medio de palabras crean en la mente realidades. Palabras crean realidades. Así que Jonás ha aceptado ideas equivocadas y torcidas respecto de Dios y de su salvación. Depender y seguir esas ideas le han traído problemas graves al profeta, porque él aceptó esas ideas y comenzó a depender de ellas y comenzó a vivir de esa manera. Ahora, vivir de esa manera le ha traído problemas. Dice el verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen, es un verbo. El verbo indica la acción de seguir, pero también tiene la idea de guardar, proteger, preservar y también tiene la idea de venerar, algo que es guardado en el corazón, que se guarda de tal manera que se convierte en una idea casi sagrada y esa idea se venera. Se venera. Esa idea tiene o llega a ocupar un lugar de culto, porque esa idea llega a convertirse en el objeto de la confianza de alguien. Poner la confianza en. La idea también es la de depender de alguna manera en esas ideas. Entonces lo que está diciendo Jonás, los que siguen esas vanidades ilusorias, es decir, aquellos que veneran esos pensamientos de tal manera que esos pensamientos se convierten en algo importante, tanto como Dios mismo. Y luego Jonás menciona esa frase, vanidades ilusorias. Jonás usa dos sinónimos para expresar una idea fuerte. Dos palabras que hablan de vanidad y de ídolos. Ídolos vanos. Bueno, la primera definición, esa vanidad es aliento, es hálito, es algo que es hecho sin propósito y que finalmente termina hablando de un ídolo. ¿Qué más vano que un ídolo? Un ídolo hecho por manos humanas. ¿Qué más vano que eso? Y la segunda definición, ilusorias, es la idea de fraude, engaño, malicia, falsedad, vanidad, vacío. En palabras sencillas, Jonás nos va a decir aquellos que confían, aquellos que ponen toda su confianza, aquellos que ponen toda su esperanza, aquellos que ponen toda su vida en el altar de estos ídolos, estas vanidades que son inútiles, es fraude, es engaño, es malicia. En esta oración de urgencia, Jonás percibe algo que está en ese entonces, percibe algo que hasta ese entonces ha pasado inadvertido en su vida. Jonás ha guardado vanidad en su corazón. Jonás ha permitido que esas
vanidades que se convierten en ídolos, esté guardado y protegido en su corazón. Él ha guardado ideas vanas, pensamientos vacíos, ha cultivado ideas vanas que se han convertido literalmente en ídolos, imágenes falsas, imágenes vacías, ídolos en su corazón. Esos ídolos vanos son el resultado de delirios mentales, ideas erradas, pensamientos equivocados respecto de él mismo como persona y de Jehová como su Dios. Entonces, cuando Jonás dice vanidades ilusorias, es todo lo que el hombre convierte en ídolo. Es todo lo que el hombre convierte en objeto de su confianza. Es todo aquello en lo que el hombre confía y se apoya. Es todo aquello que el hombre ha creído que es suficiente para sostenerlo, pero que finalmente se da cuenta que es algo vano, vacío, que no tiene ningún fundamento. Ídolos en la mente humana que hacen al hombre vivir en delirios mentales. Jonás se da cuenta que en su cabeza ha almacenado vanidades ilusorias. Algunos comentaristas hablan que Jonás almacenaba en su corazón un tipo de ídolo vano. Pero yo pienso que eran dos tipos diferentes de vanidades que Jonás guardaba en su corazón. Pienso que son dos. Pienso que son dos ideas vanas, equivocadas y torcidas que Jonás realmente atesoraba en su corazón. La primera vanidad ilusoria es su espíritu nacionalista. El primer ídolo vano en el corazón de Jonás era el patriotismo judío. Jonás mantenía, como muchos judíos, un espíritu celoso, un espíritu nacionalista celoso. Desde el punto de vista de Jonás, Jehová era solo Dios de la nación judía. Jehová era el Dios de los judíos y para los judíos, y nada más, nada más. Era un espíritu nacionalista. Ahora, si algún gentil quería acercarse a Jehová, tenía que necesariamente pasar por la cultura judía. Tenía que hacerse judío. Nadie que creyera en Jehová como su Dios podía seguir teniendo o viviendo una vida gentil. Entonces, desde el punto de vista de Jonás, la primera vanidad ilusoria es su espíritu nacionalista. Por lo tanto, ni pensar que Dios, el Dios judío, Jehová, el Dios judío, quisiera salvar a unos paganos perversos como los asirios, que tenían como capital Nínive. Entonces, esta es la primera vanidad ilusoria. Dijimos que vanidad ilusoria es cualquier idea que se convierte en algo fuerte, llegando a convertirse en un ídolo, que es finalmente algo vano, intrascendente, inconsistente. Pero el corazón se llena de eso, vacío, se llena de vacío. Y lo primero que podemos ver es el espíritu nacionalista de Jonás, quien pensaba que Jehová era Dios judío y solo judío. Impensado entonces que él quisiera salvar a estos asirios paganos. Esta idea no solo era propia en los tiempos de Jonás. El celo judío, usted lo recordará, fue muy difícil en el tiempo en que la iglesia comenzó a predicar el evangelio, y no solamente lo predicó a los judíos, sino también a los gentiles. Esto fue difícil. Para muchos judíos era incomprensible. Para el mismo apóstol Pedro era incomprensible. Usted recordará en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, o en el momento en que Pedro fue reprendido por Pablo, cuando él actuó de manera hipócrita con los gentiles en Gálatas capítulo 2. Entonces era un espíritu nacionalista muy fuerte. Jehová es Dios solo de los judíos y nada más. Solo para los judíos y para nadie más. Entonces Jonás tiene
en su corazón estas vanidades ilusorias, este espíritu patriótico que impedía salir para alcanzar a los perdidos, sobre todo si estos eran gentiles. En la mente de Jonás no cabía la posibilidad que Jehová, siendo judío, el Dios judío, quisiera salvar a una nación pagana, llamarlos al arrepentimiento, y mucho menos por medio de este predicador, de este evangelista que tiene en su corazón este concepto tan torcido, ¿cierto? Esta vanidad ilusoria. Lo segundo que podemos ver respecto de esta palabra vanidad ilusoria es su concepto de autojusticia. Lo que llenaba el corazón del profeta y que le impedía predicar la misericordia de Dios a los ninivitas era su concepto de autojusticia. Desde el punto de vista de Jonás, los ninivitas no merecían la misericordia de Dios. Desde el punto de vista de Jonás, los ninivitas, los asirios, no merecían la misericordia de Dios, no merecían el perdón, no lo merecían, no eran dignos de ella de ninguna manera. Así que esta es la segunda vanidad ilusoria en el corazón de Jonás. Para Jonás los ninivitas no merecían la misericordia. Ahora hacemos la pregunta, ¿cómo podemos merecer lo que no se merece? Porque por definición la misericordia es inmerecida. Entonces, ¿cómo podemos merecer la misericordia? Es una contradicción de términos. Misericordia es aquello que no podemos merecer. Entonces, ¿cómo podemos merecer lo que no podemos merecer? Merecer lo que no merecemos. Bueno, Jonás tenía un problema. En la mente de Jonás se guardaba secretamente la idea del mérito humano. Para Jonás los ninivitas no eran candidatos dignos a la misericordia, no merecían el perdón de Dios. Eso lo vimos en los primeros mensajes de esta serie. Una nación cruel, realmente cruel. Para él, los ninivitas, los asirios, no merecían el perdón de Dios. Y como ya dije, estos pensamientos son una demostración de una evidente contradicción, porque ¿cómo podemos llegar a merecer lo que no se merece? ¿Cómo podemos llegar a ser dignos de lo que somos indignos? ¿Cómo ganar aquello que está lejos de nuestra capacidad? Bueno, quien piensa de esa manera se aleja del verdadero sentir de la misericordia de Dios. Abandonan el sentir básico y primario de la clemencia de Dios. Lo dice el verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces lo que nos está diciendo acá Jonás, reconociendo, recuerde que Jonás está aquí en esta oración de confesión, reconociendo que él mismo era alguien que seguía vanidades ilusorias. Y dijimos, número uno, permítame este pequeño repaso, número uno es el espíritu patriótico, ¿cierto? Que Jehová es solo Dios de los judíos y no de los gentiles. ¿Cómo Dios puede perdonar a una nación tan cruel? Y segundo, vanidades ilusorias también se puede referir a esa gran carga, a esa gran consideración que se llama autojusticia. Autojusticia. Jonás pensaba que los judíos eran malos, pero no eran tan malos como los asirios. Los judíos eran pecadores, pero no tanto como los asirios. Eran personas que intentaban guardar la ley, que querían agradar a Dios, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera a los ojos de Jonás le daba cierto mérito. La segunda acepción de la palabra vanidades ilusorias tiene que ver con la autojusticia. Autojusticia. Esa autojusticia que dice a Dios, yo puedo ganarme el cielo porque soy bueno. Puedo ganarme tu perdón, puedo ganarme tu amor, puedo ganarme tus bendiciones, puedo ganarme todo porque soy una persona buena. Jonás está lleno de autojusticia. Él se está comparando con los asirios y él sabe que es mejor que los asirios. Por eso él no puede entender. No puede entender cómo Dios quiere salvar a los asirios. Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La palabra misericordia es la palabra hebrea Hesed. Hesed.
Y esta palabra tiene un significado muy amplio. Es imposible traducirla con una sola palabra en nuestro español. Para terminar, solamente les voy a mencionar qué significa la palabra Gesed, que la Reina Valera la traduce como misericordia. La primera es la palabra fuerza. Fuerza. Es un amor fuerte, pero no es solo amor fuerte, sino que también es constante y es un amor que no cambia y no se agota. Eso es misericordia. Mañana seguiré ampliando esta definición para terminar ya el capítulo 2 de la profecía de Jonás en esta serie que titulamos La salvación es de Jehová. Muchas gracias por acompañarnos. Si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase. Marque la campanita para que le estemos avisando cuando subamos más contenido. Que Dios les bendiga, que sea un gran día.